Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este devocional escudriñando las Escrituras. Hoy con un tema para reflexionar: divina y humana. Divina y humana. Vamos a la palabra en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice el apóstol en el versículo 16: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¡Qué precioso! Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y también dice: y nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro participó durante 3 años una campaña de la predicación del Evangelio y la manifestación del Mesías al pueblo judío, hasta su propia muerte. Todos conocemos las dificultades que vivió Pedro, pero aquí él está testificando lo que vio y escuchó, porque él mismo dice: sino como habiendo visto, ahí en el versículo 16, con nuestros propios ojos su majestad. Vieron, escucharon de primera mano. Vieron la majestad, la grandeza, la humildad del Dios que vino en forma de siervo a servir, a hacerse semejante a los hombres, y semejante a los hombres se humilló a sí mismo para poder realizar un servicio aquí en la tierra. Pedro vio y Pedro escuchó. Pero dice en el versículo 19, para el énfasis que vamos a hacer, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí, esta palabra profética no está hablando de lo porvenir, está hablando de toda la Escritura. Y lo que Pedro nos está diciendo es que aunque él vio y escuchó, la palabra es superior a lo que hemos visto y hemos escuchado. La palabra es superior a la experiencia de ver y oír. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura, la palabra de Dios escrita por los hombres. Pero Dios envió su mensaje a través del dolor de esa persona, a través del gozo de esa persona, a través de los mismos errores de esa persona, de las mismas imperfecciones que estos hombres vivieron cuando escribieron la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Igual es la palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo humano, ¿verdad? Y por eso en la unión hipostática Jesús es 100% humano y 100% divino. Entonces, por eso el título de este devocional: divina y humana, porque es que la palabra de Dios no es solamente divina, la palabra de Dios es muy humana. Por eso nosotros debemos recibirla. La palabra de Dios es divina y es humana, aplicada al diario vivir del hombre. Viene del cielo la palabra, sí, pero puede ser puesta por obra aquí. La palabra de Dios es divina
y es también humana, y debemos nosotros guiarnos por ella, porque dice la Escritura en el versículo 19, y nos recomienda Pedro: a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y venga nuestro Señor Jesucristo, hasta su venida. La Biblia es el sol que alumbra el alma del hombre. Y la palabra de Dios es sabiduría para alimentar mi pensamiento, mi conocimiento. Es miel que endulza la amargura del alma. Es agua que sacia nuestro ser. Es el poder del cielo que se humilló para conquistar el alma de los hombres. Es el poder para destruir las obras y reprender las obras de las tinieblas. Es la palabra que brinda restauración, salvación, vida eterna a esta humanidad. Es la palabra que reconcilia a Dios al hombre con Dios. Necesitamos esa palabra. Por eso el apóstol dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La vida de Cristo encarnada a través de la palabra es una palabra que debemos vivirla y aplicarla, porque es humana, pero también es divina. Viene del cielo y allí encontramos la divinidad y la sabiduría, pero es humana, porque aquí están escritos todas las dificultades de los grandes hombres de Dios. No las oculta. Se puede vivir por medio de la palabra, porque Dios la humanizó a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él mismo dijo que la palabra no es un yugo que no se pueda cargar. Es fácil es mi yugo y ligera es mi carga. La palabra es algo maravilloso, pero ojo, debemos tener cuidado, porque el versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Mucho cuidado con aquellos que dicen que solamente a ellos les habla Dios. Eso es una manipulación para manipular las personas, los ingenuos. Muchas personas se atribuyen revelaciones que a nadie más le dan. Yo creo que esta palabra que Dios nos dio no es de interpretación privada. Esta palabra es para todo aquel que anhela y que desea la palabra de Dios. Dios te hablará personalmente. Así que muchas veces no podemos nosotros reclamar como pastores que solamente Dios nos habla a nosotros. No, Dios le habla al más humilde, al más sencillo, inclusive a personas que no saben leer y escribir. Dios les habla. La palabra no es de interpretación privada. Mucho cuidado con aquellos que hoy en día dicen que solamente a ellos les habla Dios. Tengan cuidado con ello, mucho cuidado. Dice también: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué bello, qué maravilloso, divina y humana. La palabra de Dios es divina y humana. Dios habló a través de las lágrimas de sus profetas, a través del dolor, a través de grandes victorias, a través de grandes milagros. Muchos de ellos sufrieron, muchos de ellos desearon la muerte. A través de sus emociones, a través de sus sentimientos, Dios habló a través de ellos. La palabra es tan divina como tan humano, así como Jesucristo fue divino y fue humano. Es la palabra divina encarnada en Cristo y encarnada en la iglesia, divina y humana. Espero que lo haya comprendido. Padre, gracias te doy por tu palabra profética segura.
que no es de interpretación privada, sino, Señor, que tú nos hablas a cada uno de nosotros de una manera especial, Padre mío. Gracias, gracias, porque la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y los huesos, Señor, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es divina y es humana también, Señor. Muchísimas gracias, por eso la podemos vivir, porque es tan humana como divina, así como nuestro Señor Jesucristo, que era divino, pero también era humano. La palabra de Dios se encarnó, la divinidad se encarnó en Cristo Jesús y la palabra también se encarnó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan preciosa, tan linda que nos das. Dios les continúe bendiciendo. La palabra de Dios es divina y humana. Alabo y bendigo el nombre del Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campos de la iglesia Camino de Esperanza en la ciudad de Cali, Colombia. Un abrazo fraternal para todos.